Muchas historias se han escrito acerca de la vida en el campo. Tenemos cuentos con finales tristes, cuentos con finales felices, leyendas y también tragedias, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy en nuestro programa. Junto a Débora y al profesor Enrique Carvajal, vamos a comentarles acerca de tres excelentes libros que narran muy bien lo que es este punto, los cuales son Los perros hambrientos de Ciro Alegría y El llano en llamas de Juan Rulfo. Y esperemos que les agrade mucho y allá vamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Si quieres aprender, ponte a leer. Este es un espacio donde conversamos acerca de sana lectura y buenos libros. Y el día de hoy, junto a Débora, les traemos un nuevo programa. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Débora, como ya mencionó Abner, y estoy muy contenta por tener una vez más aquí con nosotros a Enrique Carvajal. Bueno, esta vez de manera virtual, pero ya hemos tenido la oportunidad de conversar con él de manera presencial, ¿no? En el encuentro de estudiantes que se llevó a cabo en Huamachuco. Y hoy tenemos muchas expectativas con el programa. Adelante, Enrique. Sí, buenas noches, Débora y Abner. Es un gusto compartir con ustedes una vez más. Bueno, y estoy a su disposición. ¿Recuerda el primer libro que leyó en su infancia y quién le acercó a los libros? En mi casa, en Chugay, yo soy de Chugay, eh, un distrito que pertenece a la provincia de Sánchez Carrión, cuya capital es Huamachuco. En mi casa había enciclopedias, había libros que mis tíos mandaban de Lima. Y entonces yo comencé leyendo esos libros, esas enciclopedias. En la parte de historia encontré, por ejemplo, sobre la batalla de Huamachuco, que me llamaba la atención. Eso en cuanto a enciclopedias y pequeños libros, así que traía cuentos, historias, como libros que había extractos de El mundo Sancho y ajeno, extractos de La serpiente de oro, de Los perros hambrientos, de Los ríos profundos, de Arguedas, incluso de Francisco Izquierdo Ríos. Recuerdo que leía pequeños extractos y se vinculaban pues con un mundo rural, andino, ¿no? Después, cuando ya tuve más conciencia de que tuve ese acercamiento con la literatura, pues los primeros libros que leí fueron Los perros hambrientos, Paco Yunque, El tungsteno, fueron los primeros libros que yo leí. Previamente bueno, usted ha escogido un fragmento de la obra Los perros hambrientos. Quisiéramos saber cómo usted llegó a este libro, a Los perros hambrientos. ¿Quién le recomendó este cuento? Sí, mira, tenía un vecino, yo allí en Chugay, que su padre trabajaba en la municipalidad. Bueno, a la vez es mi gran amigo, William Castillo, y en vacaciones pues nosotros nos quedábamos en el distrito, ¿no? Las vacaciones era enero, febrero y marzo en ese tiempo, y llovía mucho, así que yo era muy atisbador de los fenómenos que se daban y que se dan en la sierra, ¿no? Varias personas, compañeros de escuela, viajaban a otros lugares, viajaban algunos a la costa con sus familiares, ¿no? Nosotros nos quedábamos ahí en el distrito, en el pueblo, y en esos tiempos nosotros trabajábamos, ¿no? Ayudábamos en el campo, y en una de esas ocasiones yo fui a ayudar a mi amigo William a sembrar eucaliptos en uno de sus terrenos. Y cuando regresamos, justamente sobre su mesa habían tres libros, ¿no? Me acuerdo claramente, Ñacatita, La Divina Comedia y Los Perros Hambrientos. Entonces él me observó que yo estaba mirando con atención los libros porque ya me llamaban mucho la atención y pues me dijo, escoge uno, ¿no? Y yo sin ninguna duda escogí Los Perros Hambrientos. ¿Por qué? Porque mi padre cuando iba a trabajar a las chacras de un señor pudiente, les contaba partes de Los Perros Hambrientos, ¿no? Entonces yo escogí ese libro y pues es el primer libro que yo comencé a leer, es la primera novela que yo leí en mi vida.
Bueno, ahora sí voy a leer el fragmento que ha escogido. Es el capítulo 13, titulado Voces y gestos de sequía. No llueve, dijeron los campesinos a los 10 días de la procesión. Las sementeras habían muerto ya, pero ellos aún deseaban la lluvia. Se podía sembrar de nuevo. Todavía era tiempo de que germinara el grano, y más si lo mojaba la esperanza del hombre. Y una noche fue lo maravilloso. Los oídos escucharon la ansiada voz de la lluvia. Caía larga y pródiga, esparciendo un grato olor a la tierra. Cuando llegó la mañana, continuaba azotando dulcemente los campos, y los hombres uncieron de nuevo los bueyes. Empuñaron la mancera, abrieron surcos y arrojaron semilla. El corazón, sobre todo, es una tierra siempre húmeda y fiel. Asomaron otra vez las tiernas plantas, como si estuvieran gozosos de surgir en un mundo que las esperaba. La lluvia no cesó durante muchos días. Todo prosperaba, pero el dolor, el hambre y la muerte son azotes supremos. El cielo tomó a despejarse, la tierra a quedarse sin jugos y toda la vida a padecer. Corrieron los días en medio de una inútil espera. Una tarde, el Simón Robles fue al redil y estuvo contemplando el rebaño. El año anterior comieron y vendieron mucho ganado, esperando que el siguiente no habría necesidad de hacerlo. Y he aquí que solo restaban menos de 50 pares y la lluvia se fue. Tendrían que comérselas todas, se quedarían sin lana para las bayetas. Le dieron pena a los pobres ovejas tiradas allí, sobre el suelo dulce y sencillamente ignorantes de su muerte. Después caminó hacia la choza de los perros y se entretuvo con ellos un rato. Estaban flacos por lo mal comidos. Sin embargo, los recibieron moviendo cariñosamente la cola. Huanca parió 2 veces más y las crías siempre fueron al agua. Pobre Huanca, después de todo, estuvo bien hecho. Al otro día, el Simón ensilló a cortaviento. La falta de pasto contribuyó a que fuera más gráfico el nombre, y se marchó a los potreros. Inútilmente buscó su vaca todo el día. No la encontró. Era evidente que habían llegado los malos tiempos. Retornó al bohío como una sombra. Pero aún hubo un lugar a la esperanza. El cielo se entretenía en jugar con el corazón de los hombres y el vigor anheloso de la tierra. Llovió otros pocos días. Las murientes siembras se reanimaron, cobrando lozanías y tratando de erguirse, pero no pudieron persistir en el empeño. La sed vino de nuevo y se rindieron al fin. El Simón subió al terreno con gran cántaro y 2 enormes ollas. Los colocó en un rincón, lentamente, como si cumpliera un rito. Los llenó de trigo, arvejas y maíz, cuidadosamente tapó las bocas con mates de idéntico tamaño, y después de mirar los trojes casi exhaustos, bajó y dijo a la Juana: he guardado la semilla. Todo quedaba expresado con eso. La Juana sintió dentro de sí una desesperación que la hubiera hecho, de ser posible, regar los campos con sus lágrimas, pero continuó realizando serenamente sus tareas junto al fogón. La carnosa boca contraída en el gesto firme se limitó a responder: bueno. Y vinieron inexorables y agobiantes los largos días de sequía. Bueno, ese es el texto escogido por usted. La verdad, este es un texto muy emotivo donde se anuncia, ¿no?, la situación por la que atravesaba la comunidad donde habitaban estos perros, Huanca, Pellejo, Hueso, y la muerte del anteriormente mencionado, Hueso, trae consigo el inicio de la terrible sequía que azota a don Simón Robles, a la Antuca y a los demás personajes. ¿Por qué eligió este párrafo? Creo que el hombre andino, ¿no? El hombre que está dedicado al campo, que tiene un vínculo muy especial con la tierra, creo que tiene una esperanza siempre. Acá este es eh, digamos, para mí es una anticipación en que eh, la novela va a dar digamos, un giro, porque los hombres siembran, están sembrando y con la esperanza de que va a llover, pero no sabían ellos que, que el tiempo iba a ser muy funesto, muy triste para ellos, entonces, sin embargo, siembran, ¿no? Pero el tiempo está sobre ellos y el mal tiempo
el tiempo de la sequía está sobre ellos. Sin embargo, tienen esperanza, ¿no? Siempre representa una esperanza. Sin embargo, cuando avanzamos en la novela, más adelante nos damos cuenta que no es así. O sea, han sembrado en vano las últimas semillas, ¿no? La tierra está llena de polvo. Sin embargo, ese no es el único capítulo que a mí me gusta. Me gustan varios capítulos de Los Perros Hambrientos. Me gusta el capítulo, por ejemplo, en que Hueso es robado, ¿no? por- por los celedonios y al final se hace perro de bandoleros, ¿no? Pero hay una ocasión en que Hueso se encuentra otra vez con su antigua familia, ¿no? Con los otros perros, con el ganado, y entonces Hueso duda, ¿no? Se pone tieso, ¿no? Observando y recordando a su antigua familia porque lo ve a lo lejos en eh, en el campo a Antuca y al ganado y a los perros. Sin embargo, en el otro lado está la vida presente, ¿no? Está el bandolero. Y ahí es en donde se genera para Hueso una enorme duda, ¿no? Y lo representa muy bien Ciro Alegría. Volver con su antigua familia, ¿no? Con los otros perros, con el ganado, o irse con el bandolero, porque hay ahí un vínculo muy profundo con ambos, ¿no? Eh, y te sorprende esa acción porque Hueso al final decide irse con el bandolero, ¿no? Y ahí es en donde Hueso decide su destino. Mira qué belleza que nos ha escrito Ciro Alegría con esa acción, ¿no? Hay otros, por supuesto, cuando la Antuca llama al viento, ¿no? Y el viento, pues, en mi contexto es un personaje mítico. Juega con las pastoras, sobre todo con su pollera, porque es muy juguetón, y las levanta la pollera. Y hay muy bonitas acciones y hondas acciones que Ciro Alegría nos presenta, ¿no? Bueno, y puse esa porque siempre eh, yo que observo al campesino siempre de cerca, estoy observando en su quehacer, eh, digamos, que acontece en la forma en que vive, en la forma en que cuenta, en la forma que se va dando un proceso y su vínculo siempre con la tierra está firme. Tiene esperanza siempre y los fenómenos, por ejemplo, que ocurren, a veces mucha lluvia, a veces sequía, también es el campesino el que lo sufre, ¿no? Y eso, bueno, es uno de los capítulos que me gusta mucho. Bueno, ahora nosotros también queremos compartirle nuestra parte favorita de la historia y mencionar que ahí también coincido con usted, ya que una de las partes que más me gusta es cuando, bueno, raptan a Hueso. Y aunque de cierto modo es triste, creo que si eso no hubiese sucedido, no hubiese conocido a las personas que próximamente serían sus dueños. Y de algún modo, dependiendo de la perspectiva de la Antuca, porque ella se sentía muy mal, ya que le quitaron a uno de sus cachorritos, ¿no? Era muy especial para ella. Pero ahí es donde también se da a conocer un poco más de la vida de los bandoleros, de Julián y Blas. Y Hueso, ¿no? También nos cuenta por qué le ponen el nombre de Hueso y Pellejo también cuando la anciana grita esos nombres a sus perritos porque le van a robar. Entonces se me hizo muy, muy entretenido. Y de hecho también el final de Hueso es fue porque él lo decidió, ¿no? Como usted mencionó, en el libro encontramos el momento en el que Hueso, al ver a la Antuca, a las ovejas y a su familia, duda si entre ir con ellos o continuar con la vida de bandolero. Y tristemente decide continuar con su vida de bandolero a la que se dedicó y junto con ello tiene el mismo final que los mismos que lo raptaron. Y bueno, mi parte favorita también quisiera compartir y vendría a ser la parte final, el reencuentro entre Huanca y el Simón Robles. La verdad se me hizo muy emotivo por, por ver cómo se reencuentran estos dos personajes que son de los más importantes en toda la historia, por todo lo que hizo Huanca en la historia y también
ver que se solucionó el castigo que se le puso, ¿no? Por haber matado y haber comido a la oveja, ya que pienso que un animal, sabemos, actúa por instinto y el instinto en ese caso fue el voraz hambre que tuvieron y tuvieron que matar a la oveja para alimentarse y sobrevivir, ¿no? Pero al ver que se solucionó y Wonka, que había sido de los personajes con los que más me encariñé, el ver que regresó con Don Simón Robles, fue algo que me encantó mucho y también me hizo acordar bastante a mis mascotas, yo en especial que soy amante de los perritos. Bueno, ahora vamos a continuar con una serie de preguntas. Hay un montón de personajes, ¿no? Personajes malvados como los Celedonios, eh, personajes también como la Antuca o Don Simón Robles, Don Cipriano, Maño, la Martina, etcétera. Pero si tuviera la oportunidad de vivir lo que vivió alguno de estos personajes, ¿cuál sería? ¿Y cuál es el que no quisiera ser? Es posible que hubiese sido uno de los bandoleros, ¿no? Los bandoleros, o sea, a los bandoleros lo han hecho eh, la injusticia, ¿no? Ciro Alegría pone mucho énfasis en eso, ¿no? Ellos buscan, mm, fueron gente de bien, ¿no? Los hacendados lo hicieron que se, digamos que los hacendados son los que lo hacen bandoleros, ¿no? Porque eh, han sido abusivos siempre, o sea, Ciro Alegría lo cuenta en El Mundo Sancho y Ajeno incluso, con el Fiero Vázquez, ¿no? Fiero Vázquez era un hombre de bien, luego se hace bandolero porque no tiene otra escapatoria, no había justicia, ¿no? El hacendado abusaba de él, ¿no? Y él simplemente no se dejó, ¿no? Pero le costó caro, ¿no? Estar corrido. Igualmente ocurre con los celedonios. Es posible que si viviera sería uno de los bandoleros, porque yo creo que el arte también tiene un afán que es necesario, es dar cuentas de las justicias y las injusticias que ocurren en ciertos contextos. Me ha gustado, por otro lado, Simón Robles. Simón Robles, a pesar de que ya es anciano, tiene una capacidad para narrar, para poner nombre a sus animales, como a su caballo cortaviento, como a su gallina pone aire, como que lo decía porque era una gallina estéril, ¿no? Y además para contar cuentos, ¿no? Es posible que hubiese sido, ¿no? Son los personajes con los que yo me siento mucho afín y bueno, hubiese deseado o no deseo, por ejemplo, ser el culebrón, por ejemplo, ¿sí? Un gendarme, ¿no? O los hacendados, por ejemplo, que han construido su vida, han construido sus tierras, sus casas, su dinero, por ejemplo, en base al esfuerzo y al sacrificio y a la opresión del campesino, ¿no? ¿Te imaginas que Don Simón Robles esté aquí presente y te cuente un cuento? Sería, ¿quién no quisiera escuchar un cuento de Don Simón Robles, ¿no? Y bueno, en la historia se mencionan a muchos perros, Huanca, Pellejo, Hueso, el Maño, Sambo. Sambo también. Y de entre todos los perros que son mencionados en la historia, ¿cuál es el que le marcó más a usted? El que me ha marcado más, creo que cada perro tiene su propio destino, ¿no? Y es muy distinto, eh, eh, Hueso se va con los bandoleros, ¿no? Tiene un final triste. Pelijo igual tiene otro final triste, distinto. Pero el que más me ha marcado a mí es Maño, ¿no? Las peripecias de Maño lo describe cuando Maño ya estaba muy famélico, estaba ya solamente era pellejo y costillas, no se veía. Y cuando Martina, la madre de Damián, decide irse a otro pueblo en busca de comida y le deja a Damián, un niño de 7 años,
más o menos para que él vea y con esta promesa de que va a volver. Manyu es el, el guardián, el que sigue guardiando ahí en el bohío, en la casa. Y cuando Damián decide ir hacia la casa de los abuelos, ¿no? Simón Robles y la Juana, eh, eh, ocurre algo muy triste, muy lamentable, que estaba debilitado el niño y, y muere, ¿no? Mañu lo acompaña, ¿no? Acompaña al cadáver del niño. Sin embargo, es muy triste cuando ve revolotear arriba en el cielo a un cóndor, ¿no? Entonces, Maño ya sabía, ¿no? Qué es lo que se venía. Y más triste aún fue cuando ve otro cóndor, ¿no? A revolotear, ¿no? Y uno de los cóndores baja y él con su cuerpo, pues, débil, ¿no? Ladraba, quería impedir que su amigo, ¿no? Muerto ya, no sea comido por, por estos buitres, ¿no? Y lucha hasta donde puede, pero las fuerzas no le alcanzan. Sin embargo, por ejemplo, ahí es otra esperanza, ¿no? Cuando creí ya que eh, todo iba a acabar, ¿no? Se escuchó un disparo, ¿no? Y era, no recuerdo si era el hacendado o el administrador de la hacienda, que mata de un balazo a uno de los buitres, ¿no? Y, y lo salvan, ¿no? Pero me quedé sorprendido con esa historia, ¿no? De Maño. Continuando, y es que en todo el libro se ha podido notar que la escritura que nos ofrece Ciro Alegría es muy característica, ¿no? Porque nos da a entender y nos hace escuchar al momento de la lectura fuerte esta forma de hablar en la zona andina. Y bueno, yo no estoy 100% informada de que este sea esa tonalidad, ¿no? En la forma de hablar de estas personas, pero se me hace muy curioso que haya aplicado esto. Y mi pregunta es, ¿qué opina sobre ese tipo de oralidad? Muy buena pregunta. Hubo un debate, o no un debate, hubo creo que un intercambio de palabras o de misivas, creo que entre Ciro Alegría y Mario Vargas Llosa. Creo que Dora Barón es la que da ese testimonio, ¿no? La esposa de Ciro Alegría. Creo que lo acusa Vargas Llosa de que el lenguaje que usa Ciro Alegría en sus novelas es un lenguaje inventado. Vargas Llosa desconocía, pues, nuestro mundo, ¿no? El mundo, la serranía norte del Perú. Eh, Él pensaba que el campesino seguramente hablaba igual que habla, igual que nos muestras José María Arguedas, ¿no? En sus obras, ¿no? Hablamos nosotros un dialecto muy peculiar, usamos pocas palabras quechuas, ¿no? Pero sí las usamos, y el lenguaje que usa Ciro Alegría no es un lenguaje inventado. Cuando yo leía La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos, El Mundo Sancho y Ajeno, yo sentía que era mi mundo, ¿no? Porque nosotros hablamos así, eh, tal como tú lo lees en Los Perros Hambrientos, tal igual se hablaba, ¿no? Y es un lenguaje, pues, mm, muy según las zonas, ¿no? Por ejemplo, la gente de los valles, ¿no? Habla distinto, es más jocosa, es más alegre, más divertida, su lenguaje es más colorido, ¿no? En cambio, la gente de las alturas, su lenguaje es más reservado, ¿no? Hay un cierta eh, silencio en su actuar, eh, se reserva mucho, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Pero Ciro Alegría, por ejemplo, muestra esos dos lados, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, La Serpiente de Oro, vamos a darnos cuenta del lenguaje, cuando leemos Los Perros Hambrientos, el lenguaje. Pero ese es el lenguaje tal y como es. Y si tú lees, pues, a Ciro Alegría, es un lenguaje muy poético, ¿no? Es poético, ¿no? Eso es forma de, de escribir. O sea,
él captó la esencia del hablar del poblador y me parece que lo ha captado muy bien, ¿no? Y lo ha elaborado también. Sí, justo anteriormente estaba comentándole a Abner que el libro es muy atractivo para el lector, ¿no? Bueno, a mí me gusta leer así en voz alta y no sé, siento que llego a conectar más con la historia porque es un lenguaje un poco más cercano, ¿no? A la historia que se menciona, a la zona, al lugar. Entonces nos hace esa cercanía con el contexto que nos da en la obra. Y también le mencionaba a Abner, y ahora se lo menciono, que se me hace muy poético, como usted dijo, cómo escribe Ciro Alegría, ya que incluso en esas situaciones trágicas, para describir incluso a una planta, a un objeto que aparentemente se ve tan simple, le da esa sensación de musicalidad al leerlo, ¿no? Y creo que el libro se presta para tener esa sensación de estar leyendo casi que un poema. Entonces, nada, es algo que destaca mucho del autor, la forma en la que escribe. Exactamente. Bueno, ahora pasamos a hablar acerca del segundo libro escogido por nuestro invitado, el cual es El llano en llamas de Juan Rulf. Este libro cuenta de 17 cuentos, vale la redundancia, y algo característico es que está ambientado en la zona rural de México. Y destacamos a cuentos como Nos han dado la tierra, La cuesta de las comadres, Es que somos muy pobres, El hombre, En la madrugada, Talpa, Macario o Diles que no me maten, entre otros. Y el que a mí me gusta, el de Anacleto Morones. A mí el que me gustó es que somos muy pobres, de Tacha, La Serpentina y el final de la vaca. Bueno, sabemos que estos cuentos, como lo dijo Débora, son ambientados en la zona rural, pero en la zona rural, en este caso, del Estado de México. Y para usted, ¿qué relación encuentra entre las situaciones que se viven en la zona rural de México y en la zona rural de acá del Perú? Varias. Yo creo que, al menos en mi contexto, en el cual yo he vivido y en el cual también me acerca a mi mundo, yo estoy muy cerca de Chugay, vivo en Huamachuco. Yo creo que hay ciertas palabras que son las mismas, el modo en que se las dicen. Por ejemplo, si uno lee eh, libros de Juan Rulfo, vamos a encontrar la palabra Naiden en referencia a nadie, ¿no? Nosotros lo hablamos igual, ¿no? Vamos a encontrar ciertas frases también que nosotros las decimos, ¿no? Entonces nos sentimos una cercanía, a pesar que México pues, está eh, en América del Norte y nosotros estamos en América del Sur. Sin embargo, mm, es una consideración mía, me pueden no estar de acuerdo, pero siento que dentro de los países de Latinoamérica, el que más se asemeja al Perú es México. Y en la literatura, pues está la muestra, ¿no? Juan Rulfo, está Mariana Azuela, está Manuel Rojas González, ¿no? Son escritores que cuando yo los leo siento que es mi mundo y siento la misma sensación que sentía cuando leía Los perros hambrientos, por ejemplo. Siento que hay un vínculo, ¿no? En el que nos une. Sería bueno que nos contara quizás algún fragmento de una de las historias que a usted le ha gustado. En verdad a mí me gustan todos los cuentos de Llano y Llamas. Y el que más lo releo, por ejemplo, es Lubina, ¿no? Cómo es que él ha descrito ese lugar, ¿no? Ese pueblo tan olvidado, con un lenguaje pues que cada vez que lo leo me sigue asombrando. Siento la misma emoción que la primera vez que lo leí. Hay otros cuentos, por ejemplo, la herencia de Matilde Arcángel, por ejemplo. Todo el cuento, ¿no? Todos los cuentos, no, no tengo digamos, un texto que me guste más.
Para usted, ¿cuál es el mensaje general que deja cada uno de los cuentos de Llana en Llama? Yo creo que es la condición humana, los problemas del hombre, ¿no? Diferentes problemas, realidades distintas, condiciones distintas. Creo que eso, por ejemplo, nos han dado la tierra, por ejemplo, es la lucha del campesino por la tierra, ¿no? Seguramente han habido hombres que lo quitaron, sospecho que los hacendados, ¿no? Y ahí los les arrinconaron en un lugar donde no producían, nos han dado la tierra. La cuesta de las comadres, por ejemplo, es otra de los ladrones, ¿no? Pero el personaje es el que cuenta, ¿no? De manera distinta. Es que somos muy pobres, por ejemplo, eh, y es el castigo del tiempo al final, ¿no? El hombre, por ejemplo, esta es la persecución, ¿no? En la madrugada, por ejemplo, cómo este personaje mata a, a otro y no se da cuenta, ¿no? En Talpa, por ejemplo, es la creencia, ¿no? El hombre siempre está creyendo, ¿no? Entonces, en el afán de sanarse, hace una larga peregrinación, pero termina muriendo al final, ¿no? En Macario, por ejemplo, es otro. Mira, cada cuento tiene un tema distinto, personajes distintos que, por ejemplo, te dejan el general una idea general por ejemplo, de la condición del hombre, ¿no? Pero, ¿y usted cómo llegó a este libro? ¿Qué edad tenía cuando lo leyó por primera vez? Tendría aproximadamente unos 17 años, ¿no? Llegué a Juan Rulfo Así a la ciudad. como, Casi igual que casi nosotros. igual. Sí. Eh, Llegué a Juan Rulfo de casualidad, porque yo había leído ya bastantes libros hasta esa edad, pero desconocía de Juan Rulfo, ¿no? Mm, Regresé yo a mi tierra porque había estado, fui un corto tiempo a Lima, en donde menos esperaba, encontré un libro, una antología de cuentos, ¿no? Y me agarré a leer esa antología, era de un primo mío, y justo encontré el cuento Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo. Me cautivó, ¿no? Regresé y lo primero que hice fue investigar más sobre Juan Rulfo y comprar unos libros, ¿no? Y mi primer libro que leí fue este, ¿no? Es la Ah, primera edición que leí en esta del comercio, que ha salido varias, ¿no? Y lo leí. Aún lo conservo porque es un libro especial. bueno, nosotros vamos a contar que gracias a usted hemos conocido a este libro. Y nada, yo investigando también, creo que es un escritor que destaca mucho por la manera en la que escribe, ¿no? Igual que García Márquez, igual que Ciro Alegría, Y con pocos libros. y con pocos libros, como siempre. Tres. Bueno, ahora queremos compartirles y nuestros cuentos favoritos. Creo que hace un momento ya lo hemos mencionado, pero para los que no han leído el libro, vamos a contar un poco de qué trata y el por qué nos gusta. Bueno, como yo mencioné, el cuento que me gustó a mí es que somos muy pobres. Me gusta este cuento por raras veces, lo destaco, pero esa crudeza, ¿no? En la que Juan Rulfo nos menciona la historia de Tacha y de cómo sus padres le dan esta vaca para que con esto tenga un sustento a su futuro, ¿no? Y no sea como su hermana la serpentina. A mí me ha gustado el cuento de Anacleto Morones. Y bueno, aunque creo que no es el personaje principal, pero la historia va en Lucas Lucatero. Es un hombre, yo creo que se lo toma todo a la ligera. Entonces, él había huido de su pueblo para irse a otro lugar, no recuerdo el nombre. Las mujeres que eran así, dedicadas a la iglesia, se habían ido en busca de él para que él pudiera asegurar que su suegro era un santo. Y porque ellos ya habían armado todo lo que era necesario para que pues, pudieran adorarle, ¿no? Entonces él, de manera sarcástica, les había dicho que no. Entonces cuando llegan a su casa, de uno a uno va botando a las mujeres, se va burlando de ellas.
Y me causa gracia este hombre por el sarcasmo que usa al hablar con ellas, esa frialdad al expresarse, ese tono burlón que utiliza, entonces destaca mucho de este personaje. Y nada, yo quedé sorprendida con el final, a pesar de que el cuento era súper cortito. Al final uno llega a enterarse de que él era el asesino de su suegro y por eso, y él decía, no, pero este hombre es peor que yo, como puede ser un santo. A la última persona, de la última mujer que le estaba rogando para que regresara a confirmar que su suegro era un santo, es quien le ayuda a poner otra vez las rocas sobre la tumba del hombre el que él había matado, o sea, su suegro. Entonces, un hombre frío, ¿no? Así, burlón, sarcástico, Lo veía Sobre todo, todo por a el la final, ligera. ¿no? O todo sea, por el lado bueno. el final es, Sí, sí. el final es una sorpresa, que sí es sorpresa en sí, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? O sea, cuando la mujer misma, la que es una de las que quiere hacerlo un santo, ¿no? Para que crean en él, ¿no? Hacerlo. Cuando le dice, ay, Lucas Lucatero, no eres una desgracia, ¿no? Sí, Quiera, sabes y hacer incluso el amor, ¿no? lo maldice. No, pero don Anacleto sí, sí que sabía hacer el amor. Mira, o sea, sorprende ese final, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. o sea, ahí te descubre A mí cómo era y cómo había sido de bandido, cosa que ellas lo ocultaban. Yo imagino que se había aprovechado de todas, ¿no? Pero una es la que lo descubre al final y se descubre pues, que había sido un bandido, ¿no? Tal y como su yerno lo describía, ¿no? Bueno, ya con esto vamos llegando al final. Sí, la verdad fue un gustazo tenerlo nuevamente aquí en el programa. Así Siempre es es. un placer conversar con usted y de hecho haberlo conocido de la manera virtual y también haberlo conocido así en persona. Siempre usted nos ha parecido un buen ejemplo para nosotros y muchas gracias también, ¿no? Por aceptar haber conversado acerca de estos dos grandes libros y también invito a nuestros espectadores que si tuvieran la oportunidad puedan leerlos. Son libros muy buenos y estoy seguro que no se van a arrepentir. Sí, así es. Y no, nada, muchas gracias y qué complicado ha sido grabar este programa, pero se ha logrado. Ya estamos llegando al final y nada, agradecerle nuevamente. Y espero que no sea la primera ni la última vez que grabemos un programa hablando de libros, ¿no? Claro. Y no sé si usted quisiera compartir unas palabras antes de irnos. Muy agradecido por su consideración. Siento una gran amistad con ustedes, con Carmen. Carmen está haciendo un gran trabajo y pues me alegra porque ya ustedes lo demuestran, ¿no? La lectura pues creo, debe ser una de las cosas más lindas que nos debe estar pasando en la vida, ¿no? Nos pasa y nos pasará. Entonces, y Carmen, por ejemplo, está generando eso. Desde aquí mi saludo y mi felicitación por este gran trabajo que ella está haciendo. Y pues a ustedes, nos sigan leyendo. Bien, nos vemos hasta un próximo programa. Gracias. Chao. A mí me ha gustado el cuento de Anacleto Morones. Y bueno, aunque creo que no es el personaje principal, pero la historia va en Lucas Lucatero.